Universidad de Quevedo ya cambió, pero cambió para bien. La Universidad de Quevedo ha mejorado cada uno de sus estándares y sus indicadores. Ha fortalecido las funciones sustantivas de la universidad. Somos una de las mejores universidades regionales del Ecuador. Saludos cordiales y bienvenidos a una edición más de UTQ Investiga. Gracias a quienes están en estos momentos ya compartiendo este contenido. Es un gusto darles la bienvenida a una edición más de este programa que busca acercar la investigación científica de nuestra universidad a nuestro entorno social. Hoy tenemos un tema muy interesante que hemos planteado para el análisis. El día de hoy traemos un docente investigador más invitado a este programa y ya les vamos a contar precisamente de quién se trata. Antes queremos presentar el saludo y el agradecimiento a nuestras autoridades de la universidad, al doctor Eduardo Díaz Ocampo, rector de nuestra UTQ, y también a la doctora Jenny Torres Navarrete, vicerrectora académica, al ingeniero Roberto Pico Saltos, vicerrector administrativo, y a toda nuestra comunidad universitaria que se encuentra en estos momentos conectado. Agradecemos que empiecen a compartir este contenido. En esta edición de UTQ Investiga queremos brindar la bienvenida a nuestro invitado. Se trata precisamente del doctor John Bosa Valle, con quien vamos a desarrollar un importante tema. Voy a colocarlo en estos momentos ya también en pantalla al doctor John Bosa Valle, con quien vamos a dialogar el día de hoy en UTQ Investiga. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está mi estimada licenciada Diana Anzuategui? Muy buen día. Gracias. Estamos aquí preparados para presentar los resultados del proyecto de investigación. Gracias a usted, doctor, por permitirnos desarrollar este diálogo que llevamos el día de hoy. Gracias a, por supuesto, una edición más de UTQ Investiga. En este punto queremos agradecer también y presentarles a quienes están conectados con nosotros y nos permiten poder desarrollar este diálogo que busca acercar la investigación científica que se realiza en nuestra universidad al entorno social. El tema planteado para el día de hoy es emprendimiento sostenible en comunidades rurales y vulnerables frente a la responsabilidad social de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Este corresponde a un proyecto de investigación desarrollado por nuestro ponente invitado, a quien me voy a permitir presentar a continuación el perfil académico de nuestro invitado del día de hoy. Se trata del economista John Bosa Valle, economista de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Él posee un máster en Dirección de Empresas de la UniAndes, máster en Costos y Administración Financiera de nuestra universidad, de la UTQ, PhD en Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana, Cuba, más de 60 publicaciones en revistas regionales y mundiales, ponente y conferencista de varios eventos académicos, autor y coautor de libros,
autor del libro Contribución al diagnóstico y diseño de estrategias para el fortalecimiento de la economía popular y solidaria en el Ecuador, y coautor del libro La gestión territorial para el desarrollo sostenible. Es un entendido en la materia que vamos a abordar el día de hoy, y precisamente por eso lo hemos invitado para que nos acompañe. Emprendimientos sostenibles en comunidades rurales y vulnerables frente a la responsabilidad social de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo es el tema que analizamos el día de hoy. Doctor Bosa, gracias por asistir nuevamente a este diálogo. Se lo reiteramos, es para nosotros un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Queremos conocer cuáles son esas motivaciones que surgen para poder llegar hasta el punto donde se toma la decisión de generar esta investigación. En resumen, la pregunta, ¿cuál es el porqué que da origen a esta investigación? Vamos antes de esto a compartir pantalla. ¿Le parece, doctor? Muy bien, muy bien. Excelente, gracias. Pantalla para reforzar precisamente la información que usted nos va a proporcionar. Cabe destacar que este es un trabajo que el doctor ha preparado el día de hoy para presentar a ustedes en este programa. Tenemos ya en estos momentos en pantalla. Doctor, me confirma si usted también lo logra visualizar. Sí, perfecto. Yo ya lo logro visualizar. Entonces, partimos precisamente por conocer la parte introductoria de lo que da origen a su proyecto de investigación. Exacto. Bueno, como preámbulo a esta socialización del proyecto, debo indicar que en un proyecto anterior, incluso lo que originó el tema del libro publicado hace 2 años básicamente, tenía que ver con buscar los actores fundamentales para el proceso del desarrollo de los emprendimientos, básicamente en la provincia de Los Ríos, y ligado obviamente a la economía popular y solidaria. A raíz de que el Estado ecuatoriano determinó el tema del summa causa o el buen vivir, la idea fundamental es que el 70% de la población vive básicamente de asuntos netamente relacionados con el emprendimiento, de tal forma que entender o socializar o determinar aspectos fundamentales respecto a cómo ayudar, cómo mejorar y cómo mantener el estatus económico de la población en una economía como la nuestra, hace que el Estado tenga mucha participación en temas de emprendimiento. Y la universidad no es lejana a esa situación, puesto que dentro de la universidad o dentro de los predios universitarios existen profesionales en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Tanto en la parte agraria como en la parte comercial, como es el caso nuestro, ¿no? De tal forma que planes de capacitación y apoyo a los emprendedores en las 3 fases fundamentales, como es la preincubación, la incubación y la posincubación, que es un proceso por el cual todos los emprendimientos tienen que de alguna manera pasar, hace necesario la participación de la universidad. En el caso de la provincia de Los Ríos, nuestra universidad tiene un enfoque un poco más holístico en el sentido de poder favorecer a los emprendedores en los distintos saberes y conocimientos, lo que hace fundamental como una piedra angular a este proceso de emprendimiento. Y es aquí donde se proporciona o nace la idea de hacer el trabajo que ahora lo vamos a socializar. Perfecto, doctor. Qué importante lo que usted nos señala, porque ciertamente esto nos permite poner en contexto lo que da origen a esta investigación, que cabe resaltar forma parte de la 6ª convocatoria FOSICIP de nuestra universidad, donde precisamente se desarrolló esta investigación que nos plantea el doctor John Bosa Valle, que nos
el día de hoy nos trae para el análisis emprendimientos sostenibles en comunidades rurales y vulnerables frente a la responsabilidad que tiene la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Comencemos entonces, doctor, a referirnos, luego de conocer el contexto, un poco a la introducción que se da previo a este proceso de investigación. Así es. Bueno, el proyecto de alguna manera vincula a la universidad con el medio de tipo empresarial. ¿Por qué de tipo empresarial? Porque nos vamos a referir a los distintos emprendimientos económicos, sociales, productivos en todos los niveles que existen en la provincia de Los Ríos y básicamente orientados a la economía popular y solidaria. ¿Por qué? Porque son la economía de base, la que hace que el país permita obviamente desarrollarse. Si bien es cierto en este sentido, estos emprendimientos tienen algunas debilidades frente al tema de la responsabilidad social como tal. Actualmente en el mundo, en el argot profesional, se está hablando del tema de la responsabilidad social, tanto corporativa como también la responsabilidad social en términos de educación y en términos de todos los ambientes sociales en los que nos desenvolvemos, que implica obviamente el ejercicio empresarial con la gestión en términos de ética, de diferentes obviamente ámbitos, en los distintos ámbitos de actuación de las empresas, no solo del Cantón Quevedo, sino de la provincia de Los Ríos como tal. De esta manera, el proyecto de alguna manera pretende identificar el cumplimiento de las normas y del involucramiento, obviamente, entre los sectores, básicamente en algunos ejes que hemos considerado fundamentales. En este caso de la investigación, estamos hablando de 7 ejes, ¿no? Como son valores, como son la transparencia y obviamente el gobierno corporativo, donde implica obviamente a los proveedores, al público interno, es decir, dentro de la institución, dentro del emprendimiento o dentro de la universidad, en este caso fundamental, el medio ambiente, tanto los clientes, los consumidores, la comunidad y el gobierno y la sociedad como términos importantes a resaltar en esta investigación. Todos estos 7 ejes son importantes dentro del desarrollo, puesto que se van a recoger datos a lo largo de esta investigación que permitan, obviamente, determinar cuál es la función tanto de los clientes internos y externos en cuanto al nivel de responsabilidad de tipo empresarial, ya hablando del tema netamente en cuestión de la investigación, ¿no? Esto implicará generar un diagnóstico de la situación actual, lo mismo que permitirá de alguna forma recoger para generar conclusiones y diseñar distintos formatos que tienen que ver con la responsabilidad social en este tipo de economías un poco más cercana a la población, puesto que los emprendimientos son desde la base, desde lo endógeno, para irse obviamente al exterior. La idea fundamental es poder desarrollar estas economías de base y que la universidad tiene un papel fundamental para el desarrollo de esto. Importante lo que nos señala, doctor. Este es el contexto precisamente a lo que da origen o la parte introductoria a la investigación que usted el día de hoy nos presenta en torno a los emprendimientos sostenibles y al rol que tiene la universidad en nuestro entorno, puntualmente en comunidades rurales y también comunidades vulnerables. Aquí está brevemente lo que usted señalaba, doctor. No sé si quiere referirse también a este slide que nos plantea, que tenemos en estos momentos. El emprendimiento sostenible es la idea fundamental, es que estos negocios o estos capitales que se han invertido en distintas actividades de tipo local puedan obviamente enfrentarse a la competencia, a algo del exterior, que no pueden de alguna forma estos pequeños emprendimientos enfrentarse a las grandes empresas. Y es aquí donde el Estado, la universidad, la misma sociedad, incluso la misma empresa, en términos de cumplir con el postulado que establece la Constitución, obviamente del trabajo digno, del desarrollo, de lograr aspectos fundamentales de la vida de los seres humanos,
hace que el Estado vele por la seguridad de estos emprendimientos, ya que el mercado laboral cada día es más pequeño para los empresarios, incluso para nuestros estudiantes de la universidad. Y es ahí donde la escasez de los recursos naturales y las desigualdades sociales hacen un apartado muy especial que hay que tomar en cuenta al momento de poder desarrollar acciones que permitan a la población y obviamente a los entes gubernamentales poder desarrollar. Ya luego en el transcurso de la investigación veremos algunos apartados importantes que tienen que ver con el capital, con el financiamiento, que tiene que ver con un poco la participación de cada uno de los entes a nivel de la investigación. Avanzamos entonces y quiero, doctor, que también nos refiera brevemente a cuál fue la metodología que se empleó dentro de este proyecto de investigación. Claro, todo proyecto tiene su metodología. En este caso, este proyecto está basado en 4 etapas fundamentales, ¿no? Que tienen una secuencia lógica. Primero, obviamente, es establecer los grupos de trabajo, que son un poco identificar los distintos canales de comunicación para generar criterios y procedimientos a seguir frente a lo que ya de alguna forma se ha diagnosticado con el equipo investigador. Luego, generar un análisis situacional, es decir, cómo vemos desde la perspectiva actual los distintos emprendimientos ya establecidos y que de alguna forma algunos se están estableciendo a lo largo de la investigación. Recordemos que el 70% de la población en la provincia de Los Ríos vive de micro, pequeños y medianos emprendimientos, lo que hace obviamente que la economía se sustente, ¿verdad?, para el desarrollo de la población como tal. Una economía como la de Quevedo, donde está sentado un alto porcentaje de la población que vive de ese día a día, de ese trabajo, de alguna forma humilde, de alguna forma transparente. La gente en nuestra provincia es muy arraigada a conseguir sus propios recursos, lo que hace que la mayoría de los quevedeños y de la provincia de Los Ríos seamos muy emprendedores. De alguna forma, los emprendimientos sostienen el aparato burocrático del país. De esta forma, este análisis situacional nos permite un poco entender la cantidad de negocios formales e informales que se hayan establecido en nuestra área de investigación, ¿verdad? Para luego analizar los análisis de impactos. Estos impactos obviamente determinan de qué forma están manejándose, cuáles serían los puntos vulnerables y cuáles son los puntos fuertes que tienen estos negocios, estos emprendimientos, para poder obviamente desarrollarse. Y ahí obviamente tomar medidas que permitan fortalecerlos, mantenerlos en el tiempo, porque también, de acuerdo al estudio, se establece que un emprendimiento nace y su tiempo de vida o su ciclo de vida es, en la mayoría de los casos, de hasta 3 años. La idea fundamental es que con este seguimiento que se desarrolla y que la participación de la universidad haga que estos emprendimientos tengan un alto proyecto de vida, es decir, que no sea nace, se reproduce y muere, sino que más bien ese proceso de producción o ese proceso de crecimiento sea de largo plazo. En ese sentido... Esa transformación, ¿no? Claro, transformación, el liderazgo, la capacitación en muchos ambientes importantes para los emprendimientos poderlos desarrollar. ¿Qué nos puede contar, doctor, en torno al muestreo? Bueno, el muestreo lo tomamos un muestreo aleatórico que permite, obviamente, dentro del universo de emprendedores, y le decía antes que Quevedo y su zona de influencia, es decir, la zona rural de Quevedo es bastante amplia, ¿verdad? Y de la provincia como tal. Por lo tanto, tomamos un muestreo aleatorio, es decir, buscamos dentro de las distintas zonas rurales algunos emprendimientos, alrededor de 320 emprendimientos para poder desarrollar esta actividad.
Perfecto, doctor. Importante lo que nos menciona, es una muestra bastante interesante. Usted también nos ha planteado referirnos en torno al concepto de la sustentabilidad que actualmente convive con la responsabilidad social de las organizaciones empresariales. Brevemente ya se refirió a este tema. No sé si quiere contarnos algo más, doctor, para pasar a la siguiente lámina. Claro, la sustentabilidad tiene que ver con el posicionamiento que tenga el emprendimiento en el campo de acción donde se desarrolla. Actualmente estos emprendimientos también tienen que ver mucho con el tema de la responsabilidad social. Este es un tema que aparentemente, y entre comillas lo digo, es nuevo para nuestra sociedad, pero más sin embargo, los organismos de control están muy pendientes de aquello, es decir, que hay que tener el cuidado del medio ambiente, hay que tener el cuidado en sí de las personas y de los participantes de los emprendimientos, de tal forma que estas organizaciones empresariales tengan larga vida. Por esa situación es importante el tema de la responsabilidad social, porque hay que ser responsable hasta con los mismos propietarios de estos emprendimientos. Muchas veces los emprendedores pensaban que ellos tenían un negocio de una caja abierta, es decir, que el mismo recurso del negocio era utilizado para todas sus actividades diarias. Entonces, en ese sentido hay que trabajar mucho con los emprendedores a fin de que se establezcan mecanismos regulatorios al interior de la misma y se puedan fortalecer. La idea es que haya un nivel de asociatividad de los distintos emprendimientos para poder enfrentar de alguna forma las grandes empresas, más en un medio globalizado en el que vivimos, donde cualquier empresa se inserta en el medio y puede hacer desaparecer a muchos emprendimientos, de tal forma que esa competencia desleal se vea un poco minimizada con las acciones que tomen los emprendimientos y obviamente con la ayuda del Estado y de las universidades como tal. Qué importante lo que nos menciona, doctor, en esa condicionante precisamente de poder hacer frente a lo globalizado que está el mercado y surge esta alternativa de poder generar asociación como una condicionante, como usted bien lo señalaba, para la supervivencia a largo plazo de estos emprendimientos y alcanzar esa transformación de luego constituirse en empresas, bueno, todo eso que usted nos menciona y que es importante en este análisis. Doctor, ¿pero qué pasa con el modelo de los negocios sostenibles? Bueno, eso es importante. Los negocios sostenibles tienen obviamente que partir desde una idea de negocio y identificar si esta idea de negocio va a tener posibilidades de desarrollo. Si un negocio al iniciar o que usted esté planteándose no tiene posibilidades de desarrollo, es una idea de negocio que debe morir inmediatamente. ¿Por qué? Porque no es escalable en el tiempo. Al hablar de escalable en el tiempo es que los negocios le permitan a usted tener el recurso hoy día y ir en incremento a lo largo del tiempo. Porque recuerde que de ese emprendimiento va a vivir usted, su familia y todos los que tengan que ver con su componente familiar. De tal forma que la idea es que las personas se desarrollen en un ambiente y que les permita, obviamente, a los hijos de los emprendedores poder educarse, poder prepararse y hacer caso a lo que habíamos planteado inicialmente del summa causae o del buen vivir. El vivir bien implica obviamente que las familias se puedan desarrollar, si no, no es un negocio sostenible en el tiempo. Obviamente esta herramienta busca dar respuesta a una visión de tipo generalizada o globalizada de las distintas iniciativas de los emprendedores, obviamente que permita comprender, analizar, diagnosticar y realizar los cambios fundamentales en los distintos tipos de negocios sin descuidar el tema de la responsabilidad social empresarial como tal, ¿no? Se puede definir un modelo de negocio como sostenible cuando este obviamente incluye todos estos factores sociales a los que hemos estado haciendo hincapié a lo largo de esta sustentación. Doctor, en este punto queremos hacer una pausa para invitar a nuestra comunidad universitaria y a la comunidad en general que en estos momentos se encuentra observando este programa a compartir el contenido de la misma. Queremos llegar
a muchos más emprendedores que están en estos momentos conectados y también aquellos que todavía no se han conectado. Va a quedar colgado este programa. Y de esta manera invitarlos a tomar el contenido que se genera desde UTQ Investiga con la temática planteada por el día de hoy como un punto de referencia y sobre todo también que les sirva de orientación para quienes están involucrados en la temática de los emprendimientos sostenibles, de los negocios sostenibles en el cual abordamos el día de hoy. Regresamos al diálogo con el doctor John Bosa Valle. Hoy hablamos sobre emprendimientos sostenibles en comunidades rurales y vulnerables frente a la responsabilidad que tiene la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Doctor, a continuación, usted nos ha planteado una tabla de inicio de los emprendimientos. ¿Podría, por favor, explicarnos a qué se refiere? Bueno, esta tabla básicamente es la identificación del instrumento planteado y de la socialización y del trabajo del equipo investigador. Están obviamente aquí planteados algunos resultados importantes. Por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta aquí que apenas el 46% de los locales o de los establecimientos son propios. Si usted suma los otros componentes que están en arrendado, prestados y otros, representaría el 54%. Es decir, esto implicaría un costo para los emprendedores. Y si ellos a futuro no tienen un local propio, obviamente esto implicaría que tienen que generar un egreso y que en algunos de los casos, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Quevedo son bastante altos. Implicaría también tener menos recursos para enfrentar a la competencia, ¿sí? Por otro lado, ¿cuál fue la razón para iniciar el negocio? El 38% de estos emprendedores dice que encontraron una oportunidad. ¿Qué es encontrar una oportunidad? Le explico. Sí, ¿a qué se refiere? Ideas que nosotros tenemos en la mente y que a veces pensamos que no pueden desarrollarse, el emprendedor la puede de alguna manera justificar en el tiempo y logra obviamente su razón de vivir y hace lo que más le gusta. Eso es encontrar una oportunidad. Para el 25% de los emprendedores dice porque no encontraron un trabajo de tipo estable o no consiguieron un trabajo de acuerdo a sus saberes, ¿no? A sus conocimientos. Y para el 12% de estos emprendedores es una tradición familiar, es decir, que vino desde sus padres, de sus abuelos y fue un negocio heredado. Algunos son extremadamente buenos, otros necesariamente tienen que cambiar y la mayoría de estos negocios por la rutina hacen que no necesariamente logren esos resultados adecuados y apenas el 27% tienen otros factores. Por ejemplo, educación de sus hijos, poder salir adelante con la familia o matrimonios jóvenes, distintas cosas que los llevan a ser emprendedores. Por ejemplo, ventas por catálogo, gente que se dedica a comprar y vender mercadería, ¿verdad? Ese tipo de emprendimientos también están aquí focalizados y no necesariamente están dados como un trabajo potencial o duradero, porque puede cambiar de actividad de un momento a otro. ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Perdón? ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Cuáles fueron los resultados? Mire que el 48% de estos emprendimientos fueron financiados por la banca tradicional, es decir, por créditos bancarios. Pero más sin embargo, usted puede ver que hay un porcentaje, a pesar de que está penado en la ley, del 4% que tiene que ver con los chulqueros. ¿Sabe qué implica eso? Que esos negocios no se van a desarrollar porque el interés es bastante alto para este tipo de actividad y no hay ningún negocio que sea rentable frente a los intereses de los chulqueros. Y aquí obviamente estos emprendedores desconocen que existen apoyos estatales, apoyos de los gobiernos autónomos descentralizados. Le comento que todos los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados deberían dedicar el 5% de su presupuesto
al apoyo a los emprendedores, ¿sí? Sí. Pero eso obviamente, si no se tiene un departamento y si no se cuenta con la ayuda, en este caso, de la universidad, pudiera de alguna forma dificultar el proceso de desarrollo de estos ¿Hay alguna norma que emprendimientos. sustente lo que lo que nos señala, doctor, actualmente dentro del marco legal en nuestro país, o en este caso puntualmente en el COTAP? Claro, eso está dentro de la ley de los gobiernos autónomos descentralizados, exactamente en el COTAP, a través del manejo presupuestario. Recuerde que ahora este manejo presupuestario tiene que ver también con la participación de la sociedad. De hecho, hay un presupuesto participativo que deben establecer los GAT municipales y provinciales para poder desarrollar esa actividad. De tal forma que dentro de la ley está este ambiente para poder desarrollar y mejorar la instancia de los emprendimientos. Perfecto. Ok, doctor, también nos encontramos con el tema de ahorros. Tiene un porcentaje importante, 32%, seguido de créditos bancarios, que es el porcentaje mayoritario en torno a la fuente de financiamiento. Sí, sí, muchos tienen que hacer actividades y empezar a hacer un ahorro para poder desarrollar sus ideas de negocio o el emprendimiento que ellos han podido establecer, ¿no? En este sentido es muy importante porque ese 12% implica que está arriesgándose por su negocio, pero nadie va a arriesgar el recurso que tiene en algo así como un salto al vacío. La mayoría de estos emprendedores salen adelante porque están invirtiendo sus propios recursos. Muchas veces quienes reciben crédito o que recibieron algún tipo de apoyo, el emprendimiento no estuvo bien focalizado, de tal forma que implicaría que el Estado pudiera de alguna forma no ver el fruto de la actividad social a la que estaban orientándose, poder desarrollarse. De hecho, hay muchos ejemplos y tenemos, por ejemplo, en la parte de la sierra que hay muchos emprendimientos que han podido fortalecerse, incluso internacionalizarse, ¿verdad? Tenemos al emprendimiento de Salinas de Guaranda, no sé si han escuchado. Ajá, claro, el Salinerito es un apoyo a través de una ONG, una organización de tipo religiosa, que organizó a toda la población, los vinculó, generaron, ese es el mejor ejemplo de economía popular y solidaria que tenemos en Ecuador. Estas empresas del Salinerito están todas desarrolladas, todas tienen mercados internacionales, obviamente por el respaldo y el apoyo que tuvieron en algún momento de esta entidad religiosa. Y así muchos ejemplos tenemos. Maquita Cusunchi en Ventanas hizo un trabajo bastante interesante con las asociaciones de cacaoteros de esta zona. De hecho, crearon la ruta del cacao en Vinces y obviamente tiene participantes de Ventana. Actualmente Maquita Cusunchi está aquí en Buena Fe, cerca de nuestro cantón, haciendo desarrollo de tipo agrario, a través del fortalecimiento de las organizaciones. Y eso es fundamental para los emprendimientos. La asociatividad entre los emprendimientos hace que estos sean más fuertes, pero hay que entrar con conocimiento, con capacitación, y es aquí donde la universidad es un puntal fundamental para este tipo de desarrollo. ¿Sí? Analizamos dígame. Sí, le ofrezco disculpas, doctor, por la interrupción. Analizamos emprendimientos sostenibles en comunidades rurales y vulnerables frente a la responsabilidad social de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Para finalizar esta lámina, hay un último análisis que usted nos plantea que tiene que ver precisamente con el tipo de contabilidad que manejan los negocios. Y hay una estadística muy interesante en cuanto a los porcentajes. Refiéranos a la misma, doctor. Sí, mire que es que los negocios de los emprendimientos hasta ahora se han manejado de manera informal. No aplica ningún tipo de registro contable el 47% de los emprendimientos. ¿Qué implica eso? Que falta conocimiento,
que no está claro. En otra lámina vamos a ver que incluso algunos no tienen RICE de esto. ¿Qué es el RICE? Es el registro de contribuyentes especiales que obviamente facturan un valor muy bajo mensualmente, pero que el Estado los tiene de alguna forma localizados y los está apoyando de esa manera. Mire, tiene otro ingreso, el 81% de estos emprendedores no tienen otros ingresos, pero el 19% sí requieren de otros ingresos, hacen otras actividades, incluso algunos están hasta empleados. Mire, el ingreso por trabajo antes del emprendimiento, como empleados el 21%, eran agricultores el 20%, y algunos vivían, por ejemplo, de sus comedores en las zonas donde ellos residían, el 15%, incluso muchos de ellos son conductores, es decir, choferes profesionales, que representa el 7%, y el 26% antes fueron comerciantes, es decir, que ya se dedicaban a algún tipo de emprendimiento, pero que estos emprendimientos no les generaban los suficientes ingresos a los que le permitan de alguna forma poderse desarrollar. Mire, tiene otro ingreso, otro trabajo, el 48% no tiene, pero el 51% de los encuestados tienen otras actividades. ¿Qué implica? Que aparte de su emprendimiento necesitan otra actividad adicional para poder mantener y desarrollar su familia. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo están compuestos? Mira, el 7% de estos emprendedores ya se jubilaron, es decir, que usaron su recurso de jubilación para poner el emprendimiento. Otros porque cerraron otros negocios. Recuerde que la economía tiene cimas y estancos, ¿verdad? Cimas sí, nosotros llamamos con C y cima con S en economía. Es decir, cuando la cima es con C es cuando estamos en lo más alto de la economía, una economía en crecimiento. Y la cima con S es cuando estamos en un proceso de recesión económica. Como en nuestras economías, en Latinoamérica generalmente siempre vivimos procesos de recesión, muchos de estas personas obviamente no pudieron seguir en sus trabajos porque las empresas cerraron. Ahora con la pandemia, actualmente vemos que muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas. De hecho, muchos hoteles en el país tuvieron que cerrar sus puertas porque no les significó mayores ingresos por la situación que vivimos. Obviamente, esto implicaría tener una dificultad de tipo económica para poder sostener y mantener a la familia, y no les quedó de otra que hacerse emprendedores. Y querían tener su propio negocio. El 70% siempre está pensando en tener un negocio. Creo que todos a la larga estamos pensando en algún momento de nuestro propio negocio. Eso es importante porque eso ocurre en economías como las nuestras. Todos estamos pensando en algún momento tener nuestro propio negocio. Doctor, y en el contexto global aparece, bueno, el contexto al menos regional, Ecuador aparece con una de las estadísticas más altas de emprendimiento, fruto precisamente de la situación económica que ya antes de la pandemia era complicada y que se agrava precisamente con la pandemia. Eso también como un dato importante a resaltar. Exactamente. Los países latinoamericanos, la mayoría están en los primeros lugares de desarrollo de emprendedores. Es decir, que tenemos casi que como nuestra idiosincrasia poder salir adelante y mantener a nuestra familia. La mayoría de los latinoamericanos somos bastantes emprendedores, y debemos decirlo con orgullo porque eso implica que estamos buscando poder salir adelante a través de nuestros propios recursos, de nuestro propio peculio, ¿no? No es una consideración menor, es un punto importante a resaltar. Muy importante, sí, para poder desarrollarse. Mire, tenemos una nueva lámina, doctor. Esta lámina, varias consideraciones respecto al emprendimiento. Mire, el 65% de los emprendedores solo trabajan de lunes a viernes, y apenas hay el 0.3% que trabaja solo fines de semana. Es decir, son negocios estacionales de fines de semana o de algún partido de fútbol en alguna ciudad. Existen familias que se dedican a una actividad concreta,
por ejemplo, quienes venden naranja, quienes venden jugos, cosas por el estilo, les es mucho más conveniente trabajar un fin de semana que trabajar de lunes a viernes, porque no les implica mayores ingresos. Eso obviamente hablando con los emprendedores. Apenas el 7% trabaja todos los días, de lunes a domingo. Considerando que todo ser humano necesita un descanso, este tipo de emprendimiento es muy sacrificado. Implicaría que en cualquier momento, como se dice vulgarmente, el emprendedor tire la toalla. Y eso no es muy conveniente para un emprendimiento. Mire, luego tenemos aquí las razones por las cuales ellos pusieron el negocio. Mire que tradición familiar el 13%, es decir, estos son negocios de tipo familiares que se fueron desarrollando a lo largo de la vida de estas familias y que continúan los hijos y los nietos en determinado momento. ¿Sí? No conseguía trabajo el 23%. Este es un porcentaje bastante interesante de analizar, porque ese 23% puede implicar un alto porcentaje de la población y que actualmente pudiéramos decir que es un alto porcentaje de la población económicamente activa que no tiene actividad laboral ahora. Y eso implicaría que los cinturones de miseria en los cantones y en el país se vayan incrementando. Más con esta ola, las olas que existen actualmente de migración de otros países, hace que estos cinturones de miseria cada día vayan creciendo. Por lo tanto, los países que tienen migraciones tienen que hacer un estudio exhaustivo para poder desarrollar y poder involucrar a estas personas para que no se incrementen estos cinturones de miseria. Al incrementarse el cinturón de miseria significa que la ciudad, el país, la localidad donde estemos analizando se vuelva más vulnerable. Y eso no se debe permitir a nivel de ninguna economía. ¿Sí? Importante lo que el 8% son los que encontraron la oportunidad, es decir, que pudieron desarrollar la idea que siempre pensaron. El negocio, en este caso, el emprendimiento de sus sueños, si se quiere. Así es. Si tienen preguntas, estamos abordando emprendimientos sostenibles en comunidades rurales y vulnerables frente a la responsabilidad que tiene la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. En el muro, coloque sus preguntas que el doctor John Bosa Valle estará contestando cada una de sus interrogantes. Este es el momento, este es el espacio para poder generar esos planteamientos, esas dudas que surgen en estos momentos, al momento que vamos desarrollando este diálogo con el doctor John Bosa en torno a su proyecto de investigación. Doctor, pero nos vamos acercando poco a poco a las conclusiones, no sin antes hacer una parada en la estabilidad laboral y el cuidado del medio ambiente, que son también un punto esencial cuando hablamos de emprendimientos sostenibles. Mire lo que le decía anteriormente, ¿por qué no posee RICE? Pocos ingresos, dicen el 7%. No lo considera necesario también. Falta de tiempo, 67%. Eso es 2 horas en el servicio de rentas internas y poderlo sacar. Y el 26% no tiene conocimiento aún, es decir, que es un mercado que hay que potenciar con tema de capacitación. Y aquí este porcentaje es muy interesante para nosotros como universidad, poder incidir en los emprendimientos como un proceso de vinculación de la universidad con la colectividad como tal. ¿Sí? Poseer RICE no responde, mira, el 5%, no al 40%, y apenas tienen RICE el 56% de estos negocios consultados. Implicaría que un alto porcentaje entre los que no contestan y los que no tienen hacen alrededor del 50%, 44%, que yo considero bastante alto, sí, puesto que no están visibilizados de acuerdo al Estado. Y no estar visibilizado cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de nexo, va a ser difícil contactarlos. ¿Sí? Un poco serían los no contactados por el Estado, a nivel de información oportuna y también de los tipos de ayudas que el Estado o que los estados están generando. Recuerde que habíamos hablado que un X porcentaje del recurso o del financiamiento de los GAT municipales y provinciales deben ser dedicados a emprendimiento.
este tipo de negocios no estarían visibilizados. Aplicación de contabilidad, dice que no aplica el 47%. Ya vimos en una lámina anterior que no tenían ningún tipo de registro, no llevaban un tipo de control y pensaban que era una caja vacía y que utilizaban el recurso sin discriminación. Esto es un error. Todo emprendedor debe, de acuerdo a los estudios realizados, debe marginarse un sueldo, es decir, y tratar de vivir y subsistir con ese sueldo que se margine. Así que si usted en algún momento se pone su negocio, usted se pone su nivel salarial y saber que con eso tiene que sostenerse. ¿Sí? Y dentro de un negocio, doctor, valga la oportunidad, porque sabemos que muchos se deben estar preguntando en este momento, ok, yo estoy emprendiendo mi negocio, ¿cuánto es lo que yo me tengo que asignar como ese sueldo? Usted nos dice, usted tiene que vivir de ese sueldo que le produzca ese negocio, pero ¿cuánto porcentualmente debe considerarse o de dónde se origina precisamente esa cifra para poder cancelar eso tiene que ver con el tamaño del negocio y con lo que usted estime que va a facturar mensualmente. No puede de alguna forma incrementar su nivel salarial si el negocio no responde a esas expectativas. Recuerde que habíamos hablado inicialmente que los negocios tienen que ser escalables en el tiempo. ¿Qué significa que sean escalables en el tiempo? Que tengan un nivel de crecimiento. Por lo tanto, si el negocio no era escalable, desde ya el negocio nació mal. Todo negocio tiene que ser escalable en el tiempo a fin de poder, obviamente, mejorar nuestra situación personal y de recursos, ¿no? Entonces, a medida que su negocio vaya incrementando, usted se puede ir imaginando un porcentaje más alto de salario. Tiene que generarse un salario y decir, yo me voy a generar un salario de $500. Todos los meses usted tiene que ajustarse a los $500 y que el negocio no se vea afectado porque usted se incrementó el salario indiscriminadamente o pensó que la caja del negocio es una caja, es como usar su billetera, ¿no? El negocio es independiente, es como que tuviera vida propia. Si usted no respeta los cánones del negocio, implicaría que ese negocio va a tener un mal futuro. O no va a llegar a largo fundamental tiempo. Para un negocio. Sí. Y mire, mucha atención, emprendedores, con este dato que nos señala el doctor Bosa. Disculpe, doctor. No, tranquilo. Mire, la estabilidad del personal. Es muy importante que el emprendedor también cuide a su personal interno. Si el emprendedor no cuida a su personal interno, él no va a sentir la empresa como suya. La idea es que, por ejemplo, nosotros somos UTQ, lo sentimos en la sangre, que somos, en mi caso, docente universitario, funcionario, lo que quiera, la actividad que cumpla dentro de la universidad. Entonces, uno lleva en la sangre y somos producto del centro educativo donde nosotros trabajamos. Entonces, nosotros somos UTQ y por lo tanto el emprendedor también tiene que entender que su personal es parte de su desarrollo y crecimiento. Si no lo hace empoderar a quien trabaje con el emprendedor del negocio, implicaría que se siente ajeno a ello. Y cuando uno se siente ajeno a algo, no lucha por aquello. Así como uno lucha por sus hijos, lucha por la familia, de la misma manera tiene que luchar por el emprendimiento. De tal forma que hacerlo, obviamente, parte del negocio, ¿no? Se rota escasamente el 10%, dice. Mire, si no roto está el personal, es decir, que no le está dando la oportunidad de otros conocimientos, implicaría que puede convertirse en un trabajo monótono. Por suerte aquí es bajo, ¿no? Es apenas el 10%. Se rota frecuentemente el 52%. Es un alto porcentaje, es decir, que todos los del negocio conocen todas las áreas del negocio. Tienen estabilidad, apenas el 38% tiene estabilidad. Cuando uno no se siente que tiene estabilidad en una empresa, también implicaría que está pensando en que en determinado momento va a salir. Y eso es un error fundamental en los distintos tipos de emprendimiento y en las distintas empresas. Si no se le da la seguridad al colaborador, implicaría que también habría algo de qué asustarse. Es decir, cuando uno trabaja bajo presión de esa naturaleza, no produce adecuadamente. Uno produce adecuadamente cuando se está en un ambiente de control y un ambiente de desarrollo, es decir, que es parte de algo. Si usted es parte, se considera parte de algo, eso es fundamental. Y hemos llegado a la parte fundamental, a las conclusiones de esta investigación.
De hecho, que deja abierta otras posibilidades de investigación que a lo largo del tiempo hay que seguirlas desarrollando y escribiendo libros y textos y artículos científicos de aquello, que es lo que nos motiva a los investigadores a seguir en este ambiente de investigación y de conocer más y de ver de qué manera nos podemos ser parte de la comunidad como tal, ¿no? Que es lo más rico de hacer investigación. Una de las conclusiones es que refiéranos entonces a las conclusiones. Sí. Perfecto, entonces refiéranos entonces a cuáles son las conclusiones. Son varias, aquí vamos a puntualizar 3 importantes, ¿no? La estrategia empresarial actual busca un sistema ecológicamente adecuado. Habíamos dicho de que el tema tenía que ver con la responsabilidad social y la responsabilidad social tiene que ver obviamente con el cuidado del medio ambiente como tal. ¿Sí? Ecológicamente adecuado, económicamente viable y socialmente justo. Es decir, cuando hablamos de justicia, de equidad, estamos hablando que todo el ambiente donde se desarrolla el emprendimiento tiene que lograr estar equilibrado. Si esto no está equilibrado, no se puede llegar a un equilibrio sustentable. ¿Sí? Cuando yo estoy afectando al medio ambiente, ese equilibrio no es sustentable por nada del mundo porque estoy afectando a otros, ¿verdad? Esto es importante porque esto implica desarrollar ventajas que impulsen al desarrollo global y el desarrollo global implica que la empresa esté involucrada o el emprendimiento esté involucrado en este desarrollo y por lo tanto el emprendimiento va a crecer. Teniendo como resultado la maximización de beneficios desde una perspectiva tangible e intangible, porque hay cosas que no se pueden determinar. Por ejemplo, la satisfacción laboral, el que el colaborador se sienta motivado, eso es intangible de momento, pero sí se puede ver en determinado momento el desarrollo de la empresa como tal. Cuando usted va a una empresa y el colaborador hasta el final le hizo un acompañamiento al que es demandante de esa empresa, significa, cuando hablo de demandante, es que compra o hace negocio con la empresa, esta persona va a regresar porque se va a sentir bien atendido y por lo tanto el negocio de esa manera fideliza a los clientes. ¿Sí? Es importante observar, perdón. Sí, doctor. Es importante observar que la madurez de una estrategia sustentable en las empresas afecta positivamente a la competitividad. ¿Qué es la competitividad? Es el nivel de negociación que tiene el emprendimiento frente a la competencia y obviamente y frente a sus clientes externos, ¿no? Tanto internos como externos, porque hay que cuidar al cliente interno, que son los colaboradores, y a los clientes externos para fidelizarlos y que nos acompañen por el largo de la vida del negocio, ¿no? Y se puede recalcar que el desarrollo no debe encaminarse únicamente a optimizar la eficiencia del sistema, sino también al desarrollo de capacidades sociales y ambientales que generen una estabilidad económica, ecológica y de tipo social. Eso es muy importante. Si no, estos 3 aspectos fundamentales, que es economía, ecología y sociedad, no están de la mano, implicaría que el negocio no está cumpliendo con los cánones normales al que se tienen que enfrentar día con día. Importante las 3 conclusiones que usted nos señala, doctor, para este tema que hemos analizado muy al detalle y con profundidad en torno a los emprendimientos sostenibles en las comunidades rurales y vulnerables frente a la responsabilidad que tiene nuestra universidad. Doctor, en la parte final, no sé si usted quiere concluir con algo más, de tal forma que podamos ir de esta forma cerrando el programa del día de hoy. No, gracias a todas las personas que han compartido y que están haciendo esas interesantes preguntas. No se puede ir contestando al detalle las mismas porque implica un mayor tiempo y cuando estamos haciendo un programa como este se hace un poco compleja la situación, pero en todo caso, gracias a la universidad por permitirnos ser parte de estas actividades, de estas acciones que incrementa primero nuestros conocimientos y segundo, obviamente, la pasión por la investigación y que juntos hacemos patria, universidad con sociedad, juntos hacemos patria.
y eso es lo más importante dentro del desarrollo profesional que tenemos cada uno al interior de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Y agradecer también a las autoridades por el apoyo permanente que nos dan a los investigadores para poder, de alguna manera, poder desarrollar estos ambientes y estos resultados que implican, obviamente, crecer, ya le decía, profesionalmente y como seres humanos, y tener esas publicaciones que luego la comunidad científica pueden, de alguna manera, compartir. Y mire que fruto de esto tenemos artículos científicos, textos, resultados que ya la comunidad científica lo tiene a la mano desde hace algún tiempo. Fruto de esta investigación también hay artículos científicos, los mismos que ya están publicados en distintas revistas regionales y mundiales, y eso es lo que nos hace sentir bastante bien al momento de investigar. Sin lugar a dudas, doctor, qué tema tan interesante el que usted nos ha planteado, nos permite analizar una problemática local que seguramente se repite en otros sectores, pero qué importante conocer lo que en lo que se vive en nuestro entorno social, puntualmente en nuestra ciudad, donde se siente precisamente la universidad, donde se encuentra la universidad y donde analizamos el rol de los emprendimientos sostenibles en las comunidades rurales y vulnerables frente a esa responsabilidad que tiene la academia y puntualmente nuestra UTQ. Gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes, querida comunidad universitaria, a la comunidad en general, por habernos acompañado en una edición más del programa UTQ Investiga. Los invitamos a profundizar un poco más en este tema en nuestra página web, en la pestaña de investigación www.utq.edu.es. Es allí donde se encuentra nuestra página web y la pestaña de investigación. Allí usted puede cliquear y de esta manera revisar la información inherente a este proyecto de investigación. Allí están colgados todos los proyectos de investigación que se analizan en UTQ Investiga y de esta forma, pues, conocer un poco más al detalle. No se olvide también la próxima edición de nuestro periódico mensual de UTQ Noticias, la edición del mes de junio, donde también podrá ampliar más detalles sobre las investigaciones que se analizan en este programa, UTQ Investiga. Agradecemos al doctor John Bosa Valle por su asistencia el día de hoy. Agradecemos a ustedes por haber asistido también a observar este programa y los convocamos para que el próximo 15 de julio no se pierda la próxima edición de UTQ Investiga. Muchas gracias. Buenas noches.